Vamos al sermón del día de hoy, al cual he titulado No tiene desperdicio. Le he puesto así porque en los pasajes que vamos a analizar el día de hoy, ustedes se van a dar cuenta que no tiene desperdicio alguno. Vamos a Colosenses capítulo 4, versos del 10 al 11. Colosenses capítulo 4, versos del 10 al 11. Excelente. Dice así la palabra del Señor: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más, Señor, estamos aquí en este lugar porque hemos venido a recibir nuestro alimento espiritual, a través del cual tú nos fortaleces, nos instruyes, Señor, nos animas para poder continuar nuestro camino que junto con mis hermanos, Señor, llevamos hacia tu reino, hacia la gloria, donde estaremos eternamente contigo, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que de igual manera disponen este tiempo, Señor, para cumplir con sus deberes como cristianos. Te damos gracias por los que nos ven a través de las redes sociales, que están demostrando que te aman, Señor, y que son fieles a ti y que permanecen firmes en la fe. Ayúdalos a ellos y a nosotros, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos comprenderla y nuestra alma, nuestro espíritu se llene de gozo y de alegría, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares. Bien, como les decía, en verdad vale la pena analizar estos versos porque no tienen desperdicio alguno. Estos pasajes, pues sabemos que son los versos en los cuales Pablo se está despidiendo de los colosenses, pero en ellos podemos encontrar mensajes sumamente importantes, como los que vimos la semana pasada, donde encontramos algunos ejemplos que son dignos de imitar, como por ejemplo, el ejemplo de honestidad y de transparencia del apóstol Pablo. Es un ejemplo hermoso que todos los pastores deberíamos de seguir. Encontramos también el ejemplo de fidelidad, de amor y de servicio de parte de ¿quién? De Tíquico y de Onésimo. Encontramos algo más también muy importante, que no lo debemos de tomar así como a la ligera. Vimos que estos hermanos fueron enviados a Colosas, ¿para qué? ¿Se acuerdan para qué? Para consolar el corazón de los hermanos colosenses, que estaban desesperados y angustiados, pues no sabían cuál era la situación del apóstol Pablo. Entonces ellos llevaron consigo esta carta. Más aparte, ellos tenían la misión de consolar a la congregación con sus propias palabras. Esto fue lo que aprendimos la semana pasada. Y ahora vamos a profundizar en los versos de hoy para ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de ellos. Para que comprueben ustedes mismos que no tienen desperdicio alguno. Amén. Vamos a darle lectura nuevamente al verso 10. Dice así la palabra del Señor: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. La primera frase comienza diciendo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco no es muy conocido. Muchos no están familiarizados con este nombre, pero por el simple hecho de que el nombre de Aristarco aparezca en la Biblia, vale la pena investigar quién fue. Los eruditos de la Biblia, es decir, los conocedores de la Biblia,
¿Están de acuerdo en que las 5 veces que la Biblia menciona el nombre de Aristarco se refiere a la misma persona? Por ejemplo, la primera vez que la Biblia lo menciona es en Hechos capítulo 19, verso 29, donde lo describe como alguien que ya era compañero de viaje de Pablo. En Hechos 24 se nos dice que Aristarco fue un judío nativo de Tesalónica, era judío de nacionalidad. Y ahí en ese mismo pasaje nos explica que Aristarco, junto con otros hermanos, acompañaron al apóstol Pablo hasta Asia. En Hechos capítulo 27, verso 2, encontramos a Aristarco con el apóstol Pablo embarcándose, es decir, subiéndose a un barco y iban rumbo a Roma. ¿Sabes para qué? Para ser encarcelados. Y habían sido apresados. Y aquí en Colosenses, en donde estamos en el capítulo 4, verso 10, aquí encontramos a Aristarco con el apóstol Pablo ya estando presos en Roma. Y la última vez que se menciona a Aristarco es en Filemón, en el verso 24, donde el apóstol Pablo una vez más menciona a Aristarco como uno de sus colaboradores. Después de esto, ya no sabemos nada acerca de Aristarco, pero con la breve información que tenemos aquí en la Biblia, con eso es más que suficiente para que se le recuerde con cariño y respeto. Con la breve información que tenemos, pues sabemos que fue un fiel servidor de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que fue un excelente colaborador de Pablo. Fue un verdadero amigo, hermano y fiel compañero con el cual el apóstol Pablo pudo contar en todo tiempo, en las buenas y en las malas. De hecho, el pasaje nos está diciendo que fue compañero de prisiones con Pablo. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Este ejemplo que acabo de mencionar, el de Aristarco, también es digno de imitar. Tristemente, pues muchos diciéndose cristianos en el mundo es muy normal, pero en el cristianismo no debe de ser así. Pero muchos cristianos no siguen este ejemplo y solamente puedes contar con ellos cuando todo va bien, cuando tú estás bien. ¿O acaso alguien no se ha acercado a ti y te ha dicho, te amo hermano, te amo hermana, conmigo puedes contar en todo tiempo? Incluso yo soy capaz de dar la vida por ti. ¿Sí te han dicho eso o no? ¿No? ¿Verdad? Pero cuando pueden sacar algún provecho de nosotros, ¿verdad que sí? Se acercan y te prometen una fidelidad eterna. Y te digo, dicen eso, yo soy capaz de dar la vida por ti, hermano, porque los estás ayudando, porque pueden sacar algún provecho de ti, o nada, o aunque no sucede eso, pero te lo dicen. Pero esas palabras son de la lengua o de los dientes para afuera. Te dicen que van a estar siempre contigo, pero cuando hay dificultades fuertes, cuando tú tienes problemas fuertes, del índole que sea, pueden ser de salud, legales, matrimoniales, no lo sabemos, pero cuando tú los buscas, no los encuentras por ningún lado. Desaparecen por arte de magia. Tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos a nuestro querido hermano Leonel preso injustamente. Sabemos que es inocente, ¿no? Y no me refiero a los cristianos, porque los cristianos pues siempre estamos orando por él y puede contar con nosotros, ¿no? Pero de todos sus amigos que él tenía, todos desaparecieron. No se les encontró hasta la fecha por ningún lado. Y ustedes son testigos. Bueno, pues Aristarco no era de este tipo. Y nosotros no debemos de ser de este tipo. De aquí es para que tú te vayas cuestionando a ti mismo y te preguntes qué tipo de hermano soy yo, ¿no? ¿Qué tipo de amigo soy yo? Mis hermanos, mis amigos pueden contar conmigo en las buenas y en las malas. ¿Cómo estoy respondiendo yo, no? Bien,
Y entonces, como les decía, con la breve información que encontramos acerca de Aristarco, es suficiente para que se les recuerde con cariño y respeto, ya que no es necesario que un creyente sea de alto perfil para que logre grandes cosas. No es necesario. Lo poco o mucho que le tocó hacer en este caso a Aristarco, lo hizo muy bien. Él cumplió satisfactoriamente su misión aquí en la tierra. Él participó en la obra del Señor y lo hizo por amor a Cristo, de buena voluntad. Todo lo que hacía, lo hacía como para el Señor y no para los hombres. Su deseo era agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, en estos momentos, pues Él ¿dónde está? Según la Biblia. Disfrutando de la gloria de Dios. Él cumplió con su misión. Dios le cumplió esa promesa que le hace a todo cristiano, ¿no? Que finalmente, mientras permanezcan firmes y unidos a Jesucristo, lo que les espera, ¿qué es? La gloria de Dios. Aristarco ya está en el cielo. Así es que tú no te preocupes, querido hermano, por hacer grandes cosas. Si tú no estás llamado a eso, no las vas a hacer, no las vas a poder hacer. Haz lo que a ti te toca y hazlo bien. Y en su momento, pues también recibirás la recompensa que Dios te dará, la cual, ¿cuál es? La vida eterna. ¿Para qué quieres más? Con eso es más que suficiente, ¿no? Bien, el segundo personaje que envía saludos a los colosenses es Marcos. Marcos, el sobrino de Bernabé, a quien también se le conoce como Juan Marcos. A este hombre sí se le menciona mucho más en la Biblia. En el libro de los Hechos encontramos muchos pasajes, solamente voy a citar algunos. En algunos se le llama solamente Marcos y en otros solamente Juan o en otros Juan Marcos. ¿De acuerdo? Marcos también era un judío de Jerusalén, era de nacionalidad judía. No fue apóstol. Algunos piensan equivocadamente que fue apóstol, pero no. No fue apóstol, pero sí colaboró con los apóstoles. Y de hecho, él fue el que escribió el segundo evangelio, el cual lleva por nombre Marcos. También a Marcos se le menciona en Hechos capítulo 13, verso 25. Ahí se dice que acompañó a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. Sin embargo, Juan Marcos abandonó y dejó la obra huyendo de las dificultades que trae consigo el servir a Cristo. Tal vez cuando inició este viaje con ellos no estaba consciente, pero así como fue pasando el tiempo, pues la Biblia nos narra que a Pablo lo encarcelaban, lo apedreaban, padeció hambre, frío, muchas cosas, ¿no? El desprecio de propios y de extraños. Entonces, pues, tal vez al ver eso, dijo chao, abandonó la obra, huyó como un cobarde. Huyó como muchos lo hacen. Marcos en esos momentos, como decían, tal vez no soportó la prueba, tal vez por ser demasiado joven, por ser inmaduro en la fe, por no estar consciente de lo que implica o costaba seguir a Cristo. Tal vez se le olvidaron las palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él no engaña a nadie. Quienes engañan son algunos pastores que les dicen a las personas, recibe a Jesucristo y todos tus problemas se acabaron. Todos, así literalmente, no te vas a enfermar, no vas a tener problemas económicos ni espirituales. ¿Dicen la verdad? No. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicciones y las aflicciones son grandes problemas y dificultades. Pero confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿no? Sino viene de parte de Él. Nosotros ya sabemos que esa paz no es la ausencia de problemas, sino es la presencia de Jesucristo en medio de esas dificultades. ¿Acaso eso no nos da paz? Amén. Bien, pues a Juan Marcos tal vez se le olvidó esto, ¿no? Por ejemplo, otro pasaje donde el Señor Jesucristo nos advierte es en Mateo capítulo 10, versos del 37 al 39. Búsquenlo.
Mateo capítulo 10, versos del 37 al 39. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo muy bien y dice lo siguiente. Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, vuelve a repetir el Señor, no es digno de mí. Tal vez Marcos se acordó de su mamá, de su papá, de su hermano, de un familiar y prefirió volver con sus familiares. Le dio prioridad a otra persona más que a Jesucristo. Y él está diciendo, quien hace así no es digno de mí. Dice el 38, escucha bien lo que dice. Este pasaje todos necesitamos conocerlo, grábalo en tu mente y trata de obedecerlo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros entendemos que seguir a Cristo, espero que todos lo entiendan, ¿no? Porque ya a estas alturas ya lo comprendamos. Seguir a Cristo significa que Él se convierte en todo para nosotros, en nuestra prioridad. Si alguno de nosotros tiene como prioridad a una persona o cualquier otra cosa, no eres digno de ser discípulo de Jesucristo, no has entendido, no has comprendido el Evangelio en su totalidad. Quien hace lo contrario, pues sí. Bien, entonces también seguir a Cristo significa que por Cristo vamos a padecer ataques, rechazos, burlas, calumnias, tal vez encarcelamientos o incluso la propia muerte. ¿Sí? Eso es lo que significa seguir a Jesucristo. Tal parece que a Juan Marcos pues esto se le había olvidado, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Huyó, abandonó la misión y lo hizo como un cobarde. Ahora mira, escucha, esto no solamente le pasó a Marcos, también de hecho le pasó a todos los apóstoles. Judas se suicidó, se ahorcó y habían quedado 11, ¿verdad? Pues también a ellos les pasó. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, a los pies de la cruz solamente estaban 5 personas, las 4 Marías y el apóstol Juan. Y los demás, los otros 10, huyeron también, negaron al Señor Jesucristo. De hecho, esos pasajes ya los conocemos. Faltaba pocas horas, ¿no?, para que arrestaran a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Jesucristo le profetizó a Pedro y le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, Pedro. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Rapidito contestó y dijo, no, Señor, yo nunca voy a hacer eso aunque los otros lo hagan. Incluso yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Se tardó más en decirlo que en lo que lo negó. En la primera oportunidad que tuvo, lo negó. Lo negó 3 veces. La primera vez dijo, cuando le dijeron, tú eres un discípulo de Jesucristo, ¿qué dijo? Yo no lo conozco. Volvieron a preguntarle y la respuesta fue la misma, yo no lo conozco, señores. Lo hizo por 3ª vez. Después se arrepintió, ¿no? Lloró, se arrepintió, pidió perdón. Pero lo que quiero decir es que pues así como Marcos y como Pedro, muchos en su momento hemos negado al Señor. Nadie puede decir, no, ay no, yo soy muy fiel a Jesucristo. Yo desde que me convertí, no lo he abandonado, no lo he negado, ¿no? Mentira. Unos lo han negado con negaciones verbales, como lo hizo el apóstol Pedro. Otros que prometieron nunca apartarse de Jesucristo, han renunciado a la fe. Y nosotros conocemos tristemente a varios hermanos, no solamente de aquí podríamos decir, son bastantes, de otras congregaciones, hermanos que conocimos en su momento, y que prometieron, que supuestamente estaban muy agradecidos con Cristo porque entregó su vida por ellos. ¿Dónde están ahorita? Andan en el mundo, volvieron a su vida pecaminosa, están negando a Jesucristo al vivir de una manera que no
es de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Están viviendo una vida que contradice el Evangelio, ¿no? Entonces, a veces somos así, o hay cristianos que son así. Esa es la verdad. Entonces, miren, todos en algún momento podemos tener fallas de este tipo. Tal vez por ser muy jóvenes, por ser recién convertidos, por ser recién inmaduros en la fe, o por ser mal agradecidos, por no tener gratitud en nuestro corazón. Se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros y se nos hace muy fácil negarlo. Incluso hay otros que son más cínicos, asisten continuamente a la iglesia, pero no viven de acuerdo al Evangelio de Cristo. Son cristianos en todos lados, en la calle, en su trabajo, pero en su casa, ¿cómo se comportan? ¿Sí es cierto o no? Amén. Pues están negando a Jesucristo. Y lo hacen por los motivos que he mencionado, ¿no? El último que dije, tal vez porque son mal agradecidos. No hay gratitud en sus corazones. Esto que mencioné, pues lleva a muchos a abandonar la fe. Lleva a muchos a abandonar a sus pastores, tal como lo hizo Marcos con Bernabé y con Pablo. Vayan pensando en eso para pues no llegar a cometer esos errores. Que no estemos nosotros en ese grupo de personas que hacen lo que he mencionado. Entonces es cierto que Bernabé en algún momento los abandonó, dio muy mal testimonio, pero en Hechos capítulo 15, versos del 36 al 40, ahí dice que tiempo después de haber vuelto de su primer viaje misionero, el apóstol Pablo expresó su deseo de iniciar un segundo viaje. Le contó a Bernabé, ya tiene cierto tiempo que regresamos, ¿no? Quiero volver a supervisar esas iglesias para ver cómo van creciendo en la fe, cómo están ellos, ¿no? Pero esto causó una gran discusión entre Pablo y Bernabé. Pues Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, su sobrino, pero Pablo se opuso rotundamente. ¿Por qué? Porque ya los había abandonado. Ya los había abandonado y seguramente para que Pablo estuviera enojado, estuviera molesto con él, pues lo hizo de muy mala manera, ¿no? La Biblia no lo narra, pero o sea, pues es fácil imaginarse. Pablo no se enojaba por cualquier cosa, era un hombre maduro en la fe, era un hombre sabio. Entonces para estar tan molesto, pues tenía razones hasta de sobra, ¿no? Entonces fue tal el desacuerdo que ellos terminaron separándose. Bernabé tomó a Marcos y se fue rumbo a Chipre. Y Pablo tomó a Silas, a quien se le conoce también como Silvanos, y se fueron rumbo a Siria. Rumbos diferentes. Ahora escúchamela. Pero a pesar de tener estos problemas tan desagradables, aquí en la carta que estamos estudiando, en la carta a los Colosenses, aquí nuevamente encontramos a Marcos colaborando con el apóstol Pablo. La Biblia no nos dice de cómo fue esa reconciliación, de cuándo fue, pero pues lo más seguro es que Marcos se arrepintió, se corrigió y pidió perdón tanto a los hermanos, a Bernabé y a Pablo, y por supuesto a Dios, y arregló sus diferencias con ellos. A estas alturas me supongo que Marcos pues ya estaba consciente de lo que implica seguir a Cristo. Pablo, al saber esto, ¿qué es lo que hace? Pues le da una segunda oportunidad. Le da una segunda oportunidad. Eso es hermoso, ¿no? Entonces, todos nosotros deberíamos de seguir este ejemplo de Juan Marcos y aprovechar las oportunidades que Dios nos da de arrepentirnos, de corregirnos, de pedir perdón. ¿Cuándo? Cuando le fallamos a Dios, cuando nos apartamos de Él. Como decía, todos en algún momento cometemos ese error. Por cualquier cosa. Por ejemplo, hay personas que se están congregando en cierta iglesia, pero se dan cuenta
que esas predicaciones, que lo que se enseña ahí no es conforme a la palabra de Dios, pero equivocadamente se alejan de Dios y no de esos pastores, la toman contra Dios. Él no tiene la culpa, pero de alguna manera pues le fallan a Dios, ¿no? Y otros por las razones que comentamos, ¿no? Entonces, mira, quienes hacen esto, es decir, quienes se arrepienten, se corrigen y piden perdón, estas personas crecen en la fe, maduran espiritualmente y llegan a ser usados por Dios, como lo hizo con Marcos. Acerca de Marcos, Pablo continúa diciendo, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Esto es pues muy bueno. Esto era bueno para Marcos. Mira, la iglesia de Colosas, según este pasaje, había recibido mandamientos de parte de Juan Marcos. La Biblia no nos informa cuáles son esos mandamientos. Sin embargo, por lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, estamos seguros de que fueron de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, pues el apóstol Pablo lo hubiera corregido en esos momentos. Hermanos colosenses, no le hagan caso a Juan Marcos, pues los mandamientos que él dio no son conforme a la palabra de Dios ni conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Pero no es así, ¿no? Sino que Pablo le dice, acerca de él habéis recibido mandamientos. Y continúa diciéndoles, si fuera a vosotros, ¿qué tenían que hacer? Recibirlo, recíbanlo. Al decir esto, si fuera a vosotros, recibirle, es como si Pablo le estuviera diciendo a los colosenses, ustedes ya conocen a Juan Marcos, saben que en su momento, en alguna ocasión, nos abandonó, dio un mal testimonio, tuvo una mala conducta, abandonó la obra de Dios, nos dejó solos a mí y a Bernabé, pero Juan Marcos se arrepintió, corrigió su mala conducta, así que si va a ustedes, si va a visitarlo, recíbanlo bien, recíbanlo como un hermano en Cristo. Uno de esos motivos es que en esos momentos ya era un excelente colaborador del apóstol Pablo. Es como si Pablo le estuviera diciendo, Juan Marcos ahora es uno de mis mejores colaboradores. Entonces, como vemos aquí, es cierto que Marcos y Pablo tuvieron sus diferencias, pero nos damos cuenta que no guardaron rencor en sus corazones. No hubo cabida en el corazón de ellos para que albergara odio, resentimiento, rechazo. No, nada de eso, sino que arreglaron sus diferencias conforme a la palabra de Dios. De hecho, más adelante el apóstol Pablo, hablando de Juan Marcos, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, verso 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Repito, ahí el apóstol Pablo se está dirigiendo a Timoteo. Y escucha lo que le dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Te das cuenta cómo estas palabras ya cambian todo el asunto? Marcos ahora era una persona útil, que estaba colaborando con el apóstol Pablo, lo estaba ayudando en la exposición del Evangelio de Jesucristo, en la exposición de la palabra de Dios, y por supuesto, pues también desarrollaban otros trabajos. Como les decía en otra ocasión, ¿no? Estos hombres eran serviciales. Ya había entendido el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Él vino a este mundo para servir, no para ser servido. Cuando nosotros entendemos el ejemplo de Jesucristo, nos damos cuenta que quien no sirve para servir, no sirve para nada.
Hay personas que conocen mucho de la palabra de Dios, pero son incapaces de servir en la iglesia, son incapaces de hacer algo por su hermano. Hay que lo haga el pastor, hay que lo haga el hermano, hay que envíen a fulano de tal. No, yo no, o sea, yo cumplo con venir y sentarme en mi sillita todos los domingos y ahí ustedes arréglense como puedan. ¿Sí es cierto que hay personas así o no? Amén. Pues Marcos, a estas alturas, ya no se comportaba así. Era un hombre útil. ¿Te das cuenta que Dios lo esté llamando así? Una persona útil. Es maravilloso, ¿no? ¿Qué quieren, que Dios les llame útil o inútiles? Útil. Porque pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Amén. Bien, también lo encontramos en Filemón en el capítulo 1, verso 24. En Hechos, capítulo 12, verso 12. Lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Ahí encontramos a Juan Marcos colaborando también con el apóstol Pedro. Él colaboró no solamente con Pablo, con Pedro, con Lucas y con muchos hermanos más, Y por si fuera poco, como decía hace unos momentos, Dios le dio el privilegio de escribir el segundo evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¿Cómo este hombre creció en la fe? ¿Cómo creció espiritualmente para que Dios le diera el privilegio de escribir el segundo evangelio? Y sabemos que está hermoso, ¿no? Bien, pues todo esto que acabo de decir nos indica que Marcos, a pesar de que en un momento determinado es cierto que le falló a Dios y le falló a sus hermanos, pero una vez que se arrepintió y se levantó, entregó su vida plena y totalmente a Jesucristo y siguió adelante. Lo mismo deben de hacer todos aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes, siendo desobedientes y se la pasan pecando. Dios dice una cosa, pero yo hago otra. Sí, creo en Dios. Si dicen ellos, no engañándose a sí mismos, Dios les está diciendo una cosa a través de su palabra, a través de los pastores, y ellos hacen otra. ¿Qué están haciendo? Están negando a Jesucristo. Quienes hacen esto deben arrepentirse, deben de aprovechar esa oportunidad de arrepentirse, corregirse, pedir perdón a Dios, levantarse en el nombre de Jesucristo y seguir firmes en la fe que algún día depositaron en Cristo Jesús. Para que no se pierdan, dice la palabra. Bien, continuamos con el verso 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Al decir Jesús llamado el justo, aquí no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de Él. Jesús en aquellos tiempos era un hombre muy común, como lo sigue siendo hoy en día. Todos tenemos un familiar o un amigo que se llama Jesús, ¿verdad? Es muy común, pues en aquellos tiempos también este nombre era muy común. Entonces no se refiere a Él, ¿de acuerdo? Y el nombre de justo, pues es simplemente un sobrenombre que se le había asignado a este personaje para poder diferenciarlo de entre muchos otros que llevaban el mismo nombre. Y tal vez se le llamaba justo porque practicaba la justicia. Este hombre le hacía honor al sobrenombre. Vivía en humildad, en obediencia, en santidad, hacía obras de justicia, etcétera, etcétera. Ahora bien, al decir lo siguiente, que son los únicos de la circuncisión, esta era una forma de decir que eran judíos. Así se le llamaba a los judíos, los de la circuncisión. Ahí vienen los de la circuncisión, ahí vienen los judíos. Entonces, repito, era una forma de llamar a los judíos. Entonces aquí entendemos que Aristarco, Juan Marcos y Jesús, llamado el justo, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y ya al decir que me ayudan en el reino de Dios, pues entendemos que en esos momentos, porque
Pablo tuvo a otros judíos como colaboradores, como a Silas, como a Timoteo, pero en estos momentos eran los 3 únicos judíos que estaban ayudando a Pablo, dice, en el reino de Dios. Es decir, predicaban en el nombre de Jesucristo acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados a toda criatura, para que el reino de Dios se estableciera en esas personas, se estableciera en su vida y en sus corazones. Y por supuesto, pues también sabemos que colaboraban en diferentes trabajos con el apóstol Pablo, no solamente en la predicación del Evangelio. A Jesús el Justo también se le menciona en Hechos 1:23 y en Hechos 18, del 5 al 7. Son los únicos pasajes donde lo encontramos. Podríamos decir que son 3 aquí en Colosenses y los 2 que acabo de mencionar de Hechos. En Hechos capítulo 18, versos del 5 al 7, ahí nos dice que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra a los judíos en Macedonia, pero estas personas lo rechazaron, blasfemaron. Y ahí en el verso 7 nos dice que el apóstol Pablo salió de ahí, apartándose de los judíos, y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, que estaba junto a la sinagoga. ¿Quién es este justo? Jesús el Justo. Es decir, Pablo apartó a los creyentes de los judíos, sacándolos de la sinagoga, y comenzaron a congregarse en la casa de este Jesús llamado el Justo. Aparte de esto, la Biblia ya no nos da más información de este personaje, pero con lo que sabemos es más que suficiente. ¿Qué es lo que sabemos ya ahorita en estos momentos? Pues que fue un excelente colaborador de Pablo, fue un excelente siervo de Jesucristo, fue alguien que tuvo el valor de abrir su casa como iglesia para que ahí se predicara la palabra de Dios. Esto que este hombre hizo es de valientes, ¿eh? En aquel tiempo no todos se atrevían a hacer esto. Los judíos que se iban convirtiendo al cristianismo eran rechazados por todos, ¿eh? Los expulsaban de sus comunidades, los despreciaban, los rechazaban. No era nada fácil. Entonces, al abrir la puerta de su casa, pues esto implicaba que sería atacado, que sería rechazado por su propia gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos no creyeron en Jesucristo y veían el Evangelio y veían a la iglesia como su peor enemigo. Pero a Jesús llamado el Justo esto no le importó, a él no le importó sufrir por parte de los suyos con tal de permanecer firme y fiel a nuestro Señor Jesucristo. Eso es de valientes. Nosotros a veces por cualquier cosita queremos renunciar, ¿no? Es que ya no me habla mi hermano, mi hermana, mi compadre, se van a enojar, ¿no? ¿Qué van a decir? Que soy cristiano. Imagínate si estuviéramos en aquellos tiempos. Que Dios tenga misericordia de quienes hacen así, ¿no? Entonces, este ejemplo de Jesús llamado el Justo, muchos deberían de seguirlo y dejar de preocuparse de que propios y extraños los critiquen, los rechacen, los difamen y se burlen de ellos por abrir la puerta de sus casas para que ahí se predique la palabra de Dios o se dé un estudio, ¿no? Ahora, nosotros de alguna manera estamos siguiendo este ejemplo, ¿no? Ya que la mayoría de los pastores de las iglesias cristianas Berea no rentamos locales. Tal vez en algún momento lo lleguemos a hacer, pero por el momento aquí estamos y ya llevamos cierto tiempo aquí, ¿no? Así lo estamos haciendo, pero repito, la mayoría no rentamos locales. Hemos abierto las puertas de nuestros hogares para predicar la palabra de Dios y para servirle a Dios, no para servirnos de Dios como muchos lo hacen. Rentan un localote, ¿verdad?, donde quepan muchas almas para llenarlos de Cristo. No es cierto. Lo hacen para lucrar con la palabra de Dios. Nosotros lo hemos comprobado, ¿no? Nadie nos lo contó. Entonces, en estos versos que acabamos de leer, donde encontramos buenos ejemplos,
estos versos nos animan a nosotros para seguir haciéndolo, sin importar que nos rechacen, sin importar que se burlen de nosotros. Ustedes se han dado cuenta, ¿no?, que hemos sido calumniados, nos han dejado de hablar, nos rechazan, nos desprecian. A esos ya no los invites, son cristianos. Dice que tienen la iglesia en su casa. Sí, Señor, la tenemos aquí para la honra y gloria de Dios. Y no nos importa que nos desprecien, que nos rechacen. Nosotros hemos entendido que al que debemos de adorar, de glorificar, con el que debemos de quedar bien, es con Dios y no con las personas. Bien, hay que seguir ese ejemplo también, ¿eh? El verso termina diciendo: y ya han sido para mí un consuelo. Pablo se refiere a Aristarco, a Juan Marcos y a Jesús llamado el Justo. El poder contar con estos hermanos en tiempos de grandes dificultades para Pablo era de gran consuelo, era de gran bendición. Si tú has tenido la fortuna de tener o tienes a un amigo, y más si es cristiano, yo los tengo, gracias a Dios, tengo a mis hermanos. No voy a mencionar porque no, se me puede ir alguien y no quiero que se me ofenda. Pero mis hermanos queridos saben quiénes son, ¿no? Bueno, varios de ustedes de aquí sé que puedo contar con ustedes, me lo han demostrado, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasó con el apóstol Pablo, contar con hermanos fieles a Dios, con verdaderos amigos, pues esto le consolaba el corazón, le confortaba el alma, ¿no? Entonces estos hermanos, Juan Marcos, Aristarco y Jesús el Justo, ellos sabían que servir a Jesucristo y a su iglesia no es nada fácil. Sabemos que no es fácil, y más en aquellos tiempos, pero es el mayor privilegio que Dios le da a quienes le sirven o a quienes le servimos. No hay privilegio más hermoso. Las cosas del mundo te dan cierta satisfacción, pero es momentánea, como que no la aprovecha el alma y el espíritu. Pero las cosas de Dios sí. Por ejemplo, yo cuando termino de predicar, siempre nos quedamos a platicar un buen rato, ¿no? Pero después cuando ustedes salen, yo lo primero que hago es darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias, ya cumplí con mi misión. A mi capacidad lo hago sencillamente, pero luego con amor. Y me siento tan satisfecho. Y esa satisfacción, nada de las cosas del mundo me la pudo dar. Quedo contento, o sea, quedo tranquilo, quedo en paz. Pues ese es el privilegio que Dios nos da. Y todos lo podemos disfrutar, ¿no? Yo hago mi trabajo aquí, pero ustedes lo pueden hacer de diferente manera. O si lo están haciendo, ustedes saben de lo que estoy hablando. Qué paz viene a nuestro corazón, ¿no? A nuestra alma. Gracias, Señor. Bien, hasta aquí con el estudio de estos pasajes donde nosotros, pues, estudiándolos, hemos encontrado buenos ejemplos que debemos de imitar, como el de Aristarco, que fue un excelente colaborador y siervo de Jesucristo. Fue un verdadero amigo, hermano y fiel compañero, con el cual el apóstol Pablo, y no solamente él, todos los que lo conocían, ¿no? Pues pudieron contar con él, y principalmente en tiempos de dificultad. Debemos imitar también el ejemplo de Juan Marcos. Es decir, si alguna vez le fallamos a Dios, lo que debemos de hacer es arrepentirnos, corregirnos, pedir perdón a Dios, pedir perdón a quienes ofendimos y pues ponernos a cuentas con Dios. Debemos de hacerlo, es necesario. Y necesitamos, después de arrepentirnos, pedir perdón, corregirnos, necesitamos levantarnos y seguir firmes en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Imitemos también el ejemplo de Jesús llamado el Justo y colaboremos con nuestros pastores para que el reino de Dios se siga estableciendo en el corazón de muchas personas que aún no conocen a Jesucristo. Participa con tu pastor en eso. Ya hemos dicho muchas veces, no puedes hacerlo con tu vecino, con tu hermano, con una persona a la vez. En eso tú ya estás cumpliendo. No es necesario que lo hagas en el púlpito. Si no estás llamado, pues no, aquí no forzamos a nadie.
pero sí haz la parte que te toca a ti y hazla bien. Amén. Y si tienen la oportunidad de abrir las puertas de su casa para que se predique la palabra de Dios o se dé un estudio, háganlo. Si algún hermano o alguna hermana los invita, y esto es para todos los que estamos aquí, los que nos ven por las redes sociales, si alguien los invita a su hogar para leer la Biblia, para orar juntos, acepten esa invitación a la voz de ya. Son pocas las personas que se atreven a hacer eso. No sean malagradecidos, aprovechenlo. Y si alguien les puede dar un estudio, pues mucho mejor. Pero necesitamos seguir el ejemplo de Jesús llamado el justo. Háganlo sin temor a ser atacados, a despreciados, ya sea por sus familiares o por sus vecinos. No tengan ningún temor, háganlo. Háganlo con tal de permanecer fieles y firmes en nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Bien, pues como hemos comprobado por nosotros mismos, estos pasajes resultan de gran bendición, de mucha edificación cuando los analizamos detenidamente, cuando los estudiamos y cuando los entendemos. Sí bendicen nuestro ser espiritual, ¿sí o no? Amén. Pero nos edifican y nos bendicen más cuando somos imitadores de estos pasajes, es decir, cuando llevamos a la práctica lo que hemos aprendido. Amén. Yo ya cumplí con mi misión, ya les di la información, ahora depende de nosotros si lo ponemos por obra o solamente lo almacenamos como mera información aquí en nuestra cabeza. Tú decides, ¿de acuerdo? Amén. Bien, vamos a dar gracias a Dios. Dos de ustedes, por favor, que den gracias al Señor por esta palabra y pidan en oración que Dios nos ayude a ser hacedores de estos ejemplos. Que Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder imitar a estos hermanos. ¿De acuerdo? Amén. Adelante. Señor Jesús, Padre bendito, quiero darte gracias, Padre, por esta palabra tan rica, tan exquisita que nos acaba de dar el pastor Javier, Padre amado. Te doy gracias, Padre bendito, por todo lo bueno que nos has dado, Señor. No sé cómo agradecerte, Señor, por todo lo bueno que nos has dado, Padre amado. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, Padre. Y también quiero pedirte una petición, Padre, que quiero pedirte por la hija de la hermana Aide, que va a hacer un lindo viaje, Señor. Te ruego, Padre, y te pido que la ayudes, que la bendigas, y que a donde vaya todo le salga bien, Señor, que regrese con bien, que lo disfrute. Y permite, Padre, que vaya contigo y que regrese contigo. Yo sé que ella no te conoce, Padre, pero tú a ella sí, Señor, y te ruego y te pido, Padre, que la ayudes, que la cuides, que la bendigas y que regrese conmigo con su familia, Padre bendito. También te pido por la hermana Irene para que ella se quede tranquila, que su hijita se va, Señor, que le des esa tranquilidad, esa paz, para que ella permita que su hija se vaya con mucho cariño, con mucho amor, Padre bendito. Te ruego y te pido que la ayudes y que la bendigas y que la cuides, Padre eterno. En tu nombre te doy a ti la honra y la gloria, Padre Santo. Amén.